Damos una vuelta de página y ponemos proa al futuro con Margarita Casas, con Historia y Memoria, la identidad de un pueblo. Muy bien, ya estamos saludándola, por supuesto, a Margarita, en esta noche aquí en Proa al Futuro. ¿Cómo andás, Marga? Bienvenida, ¿eh? Muy bien, gracias, Marce. Bueno, ahí estamos. Bueno, ¿de qué hablamos hoy, Margarita? Mira, a ver. Ayer fue el Día Mundial de la Diabetes. Y me puse a pensar un poquito, cómo ha cambiado todo, ¿no? Porque si bien en estos momentos hay más de 422 millones de adultos en el mundo con diabetes, también se han logrado muchas más cosas, por lo menos controlarla, se sabe a ciencia cierta qué cosas pueden suceder, se ha tomado una conciencia al respecto, por eso el este Día Mundial de la Diabetes es para concientizar el tema justamente, porque unos años atrás faltaban muchas cosas, no había un control porque no te daban las agujetas para poder pincharse y saber exactamente cuánto tenés de glucosa, y mucha gente se moría incluso sin saberlo. Es más, hace unos cuantos años atrás, allá por el año 48, mi abuela falleció y creo que, por lo que he sacado en conclusión con documentos y todo, fue diabetes y no se sabía, o era muy poco lo que se podía detectar o hacer por eso. Ahora, bueno, las cosas funcionan de otra manera y hay una concientización mucho mayor con respecto a esto. Pero una es, fenómeno, hablar sobre el Día Mundial de la Diabetes, otra es decir, ¿cuánto ha cambiado todo esto en el mundo? ¿Cuánto hemos salido adelante con respecto a la salud? Que yo busco la parte histórica, ¿no? De esto. Entonces, hablamos y nos retrotraemos, empezamos a pensar en lo que fue la epidemia de fiebre amarilla en 1871, qué se hizo. Investigando, ¿te acordás que te hablaba también del mate? Sí. Del tema que mucha gente no tomaba mate por temor a los contagios. Claro, porque había tuberculosis, no había vacunas BCG. Claro. A principios del siglo XX comenzaron a trabajar el tema de la tuberculosis, por ejemplo, en el Hospital Gandulfo, grandes médicos, pero no había nada que lo curara, no había penicilina. Entonces me puse a mirar, ¿no? Y me llamó mucho la atención, porque esa inmigración grande que tuvimos, cada uno iba trayendo sus tradiciones, su cultura de los países, y muchos, ante no poder pagar un médico, no tener una asistencia importante, porque recién a partir de 1918 hubo un gran cambio en la Argentina con respecto a la salud, empezaron a surgir los grandes hospitales, que esos grandes monumentos que tenemos, ¿no? En Buenos Aires, el Muñiz, el Fernández, el Alemán. Bueno, hasta ese momento muchos solucionaban el tema con hierbas medicinales. Y buscando, me reía mucho porque Yerba Salus sacaba una publicidad donde decía que esa hierba era medicinal, porque claro, tenía también otros hierbas que provocaban, como viste, el yuyito. Sí. Y bueno, se te pasaba el dolor de estómago porque usaba Marcela o porque usaban boldo, por eso se las llamaba hierbas medicinales. Pero hubo algo, muchas veces que se usaban barros, cremas, que curaban sin dejar cicatrices ni manchas, ¿no? Mira. Y esos barros contenían un hongo que se llama Penicillium. Y ahí es donde empieza entonces, donde se pudo extraer la penicilina en 1928. Mira. O sea, tan lejos no estaba esto de los yuyitos y de las grandes hierbas o ramas, cortezas, semillas, que ojo, en tés y infusiones nosotros seguimos tomándolas. Claro. Porque ahora que están en flor los tilos,
sacan la flor de tilo para hacer el té y descansar y relajarse para los exámenes, por ejemplo, ¿no? Sí, y el té de tilo está bueno. Todo este tipo de cosas recién se empezaron a provocar grandes cambios entre el periodo que fue 1918 a 1970. Se avanzó muchísimo, muchísimo en la Argentina todo este tipo de antibióticos que empezaron a surgir, la vida aumentó y hubo un momento en que en 1970 el promedio de vida era entre los 65 y 69 años. Y ahora estamos hablando de más de 75. Y vemos por nosotros, conocemos mucha gente que supera ampliamente los 80 años y andan muy bien, o sea, ha cambiado mucho. Sin dejar de, bueno, ciertas cosas como te mencionaba los yuyitos, pero qué importante, entre esos hongos que se usaban para algún problema de manchas en la piel, saliera a colación la penicilina y pudiera solucionar otros graves problemas. La pobreza y la higiene también fueron factores preponderantes para eso. Las pandemias, las epidemias, y cuidado, porque estamos al borde de tener pandemias y epidemias nosotros. Sí. Porque sinceramente, si vos vas caminando por las calles, la mugre que se ve, la falta de limpieza, vos decís, caramba, ¿a dónde vamos a llegar? Estamos viendo que en varias calles están apareciendo mucha cantidad de ratas y ratones. Ya no están limitados solamente a las estaciones ferroviarias. Guarda, porque por acá, en plenas zonas de la ciudad, se ve muchos ratones y ratas, no son chiquititas. Justamente mi cuñada, que es cardióloga y especialista en pandemias y epidemias, me decía, la provincia de Buenos Aires puede estar al borde en cualquier momento de una pandemia, justamente por la gran mugre que hay en las calles. Claro. Te quedás pensando, no es para alertar ni poner nada... No, pero es para tenerlo en cuenta. De hecho, algunas ya se han reinstaurado, lamentablemente, ¿no? ¿Cómo no te escuché? Y que algunas de esas pandemias ya han vuelto algunas enfermedades que antiguamente ya se habían eliminado, han vuelto. Generalmente esto ocurre siempre como signo de pobreza, digamos, no hay duda. Exactamente, ese es el tema. ¿No? Tal cual. Bueno, Marga, y aparte, ¿cuánta gente hoy seguramente podría vivir mucha gente que ha quedado lamentablemente en el camino, hoy con esa misma situación estaría viviendo? Exacto, ¿no? Exacto. Pero bueno, eso es parte del avance por eso, de la vida, ¿no? Y bueno, hasta que lleguemos a la década del 40, que ahí empezaron a aparecer hasta nuestros premios Nobel, los primeros premios Nobel que tuvimos, que lo tuvimos a Federico Leluar, a Bernardo Husay. Fíjate que la Argentina, a pesar de muchas cosas, tuvo grandes científicos y grandes investigadores. La Sociedad Científica Argentina tuvo un gran carácter, fue importantísimo las publicaciones, las especialidades, o sea, realmente hubo grandes cambios. Incluso muchos historiadores hablan que después de 1940 los cambios en la salud de los argentinos cambió muchísimo. Mirá. Cambió a favor. Y es cierto. Claro. Así que bueno, todo esto que se trajo a colación entre el mate, que había que tener cuidado en no contagiarse, la penicilina, cómo surgió, se tiraba del cuerito en los empachos también. Sí, pero bueno, todas esas cosas también sirvieron para que se fuera investigando, y gracias a Dios no podemos quejarnos en la Argentina porque es un país en el cual sus extensiones enormes que tiene hace que también se viva también de otra manera. Tal cual. Los que estamos hacinados un poco, ¿no? En ciertas ciudades es como que ahí hay que tener más cuidado. Sin duda, Marga. Bueno, ahí estamos. Parte de la historia y la memoria, la identidad de los pueblos corresponden en comentarios como el que acabas de hacer, de esos que nos dejás pensando y que seguimos seguramente ampliando en algún momento.
Gran descanso, buen descanso y bueno, la seguimos como siempre aquí en Pro al Futuro, Margarita. Bueno, gracias Marce, un beso cariño. enorme.